Hola, queremos hacerles llegar un saludo cordial a cada uno de ustedes, contarles que estamos trabajando en el marco de Rompiendo el Silencio y en este espacio estamos hablando acerca de prevención, ya que hablar es prevenir. Y respecto a lo que es prevención, compartirles algunas estadísticas alarmantes. Cada vez más los casos de abuso sexual infantil y del adolescente son cada vez mayores. UNICEF nos dice que 1 de cada 13 niños son víctimas de abuso sexual y 1 de cada 5 niñas son también víctimas. Es por eso que esto nos convoca, nos preocupa. Y en este espacio queremos compartir algunas ideas para prevenir justamente el abuso sexual infantil. Primeramente vamos a trabajar lo que tiene que ver con el marco conceptual o teórico. ¿Qué prevenir? ¿Cómo prevenir? Quería comentarles también por qué es importante prevenir. En primer lugar, los niños no saben nada respecto al abuso sexual infantil. Ellos no se imaginan de que existe este tremendo problema para ellos. En segundo lugar, es importante también porque un niño bien informado tiene más capacidad y más posibilidad y oportunidad de no ser víctima. Es por eso que es tan importante poder hablar y tener estos espacios para poder pensar en estas cosas. Quiero compartir con ustedes una definición, ¿sí? En realidad hay muchas definiciones de abuso sexual infantil, pero hay una que a mí me llamó mucho la atención y me parece que de alguna manera sintetiza la idea principal de esto, y es la que nos presenta la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Dice la OMS, el abuso sexual infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual que no comprende, para la cual no está en capacidad de dar su consentimiento y no está preparado por su desarrollo físico, emocional y cognitivo. O sea que acá tenemos varios aspectos. El niño no comprende, ¿sí?, esta situación, esta actividad sexual a la que se le está sometiendo, no está en capacidad de dar su consentimiento, de decidir si quiere o no esta situación y no está preparado ni físicamente, ni emocionalmente, ni cognitivamente, ¿sí? Ahora, para que haya un abuso sexual infantil, también cabe destacar algunas características. Es importante pensar en que debe haber asimetría de edad, ¿sí? Diferencia de edad. Además, suele haber situaciones de coerción, ya sea por engaño, ya sea por fuerza, por presión. El niño de alguna manera es coercionado en estas situaciones. Bien, en este momento cabe hacerse la pregunta: ¿quiénes pueden ser víctimas de abuso sexual infantil? ¿Será que hay un perfil o una característica que distingue a los niños que son abusados sexualmente? La verdad es que no. El abuso sexual infantil puede darse en los diferentes niveles socioeconómicos, diferentes religiones, culturas, diferentes edades. Lo que sí se han hecho investigaciones donde de alguna manera se han encontrado factores de riesgo y esto nos va a ayudar para trabajar la prevención. Es decir, que hay ciertas características de algunos grupos o personas que hacen que sean más vulnerables a un abuso sexual infantil. ¿Y cuáles son? Quiero compartir con ustedes. Esto lo encontramos en el Manual de Identificación y Promoción de la Resiliencia de Niños y Adolescentes y nos dice lo siguiente. Ustedes pueden ver en pantalla que hay 3 tipos de características. Por un lado tenemos las características individuales, ¿sí?, donde el niño que tiene baja autoestima, actividad pasiva, dificultad en el desarrollo asertivo, tendencia a la sumisión, baja capacidad de toma de decisiones, timidez o retraimiento, va a ser más propenso a tener justamente o pasar por una situación de abuso sexual infantil. No quiere decir que todo niño con baja autoestima, por ejemplo, va a pasar por un abuso sexual infantil. Lo que sí estamos diciendo que hay más probabilidades de que sufra con estas características. Ya vamos a ir viendo el porqué. Otra característica que podemos ver en pantalla también es las características familiares y sociales. Los niños que viven aparte de sus padres, los niños que viven en el aislamiento, que tienen escasa o nula educación sexual, necesidad de afectos o atenciones no satisfechas, que tienen algún tipo de discapacidad, adultos viviendo transitoriamente en la casa, también son factores de riesgo que hacen que un niño sea más vulnerable.
También tenemos características sociales. Podemos leer también donde hay ejercicio de la prostitución, niños huérfanos, institucionalizados, pertenecientes a minorías étnicas, los niños que viven en la calle, los niños que abusan de drogas o alcohol, cuando hay violencia social. Son todos aspectos y factores de riesgo que hacen que el niño sea más vulnerable. Ahora es importante destacar de que nunca se da el abuso sexual por un solo elemento. Es decir, hay diferentes factores que pueden potenciar la posibilidad de un abuso sexual. Por ejemplo, podría haber una característica individual en un niño que de alguna manera se potencie con una característica del contexto, ¿sí?, externo, que haga que un niño sea más propenso a abuso sexual. Ahora, así como existen factores de riesgo, también existen factores protectores. Y acá es donde nosotros vamos a hacer foco. Un factor protector puede ser a su vez interno o externo. Por ejemplo, un factor protector interno puede ser, por ejemplo, la personalidad del niño. Y acá ya empezamos a dilucidar un poquito para dónde tiene que ir enfocada nuestra prevención, ¿sí? La herramienta número 1 de un niño para poder prevenir un abuso sexual infantil es su propia personalidad. También tiene que ver la personalidad con el tema de autoestima, también tiene que ver con el tema de posibilidades de comunicación, tiene que ver también con la posibilidad de decir cómo se siente, las posibilidades de expresar sus emociones. Todo esto tiene que ver con los factores de protección internos. Por otro lado, tenemos también factores de protección externos, ¿sí? Y acá estamos hablando de la familia, del apoyo de un adulto significativo. Entonces, de alguna manera, estos factores protectores interactúan entre sí y hacen un escudo alrededor del niño. Ya vamos a ir desarrollando cómo hacer para prevenir y cómo trabajar con estos factores internos y externos. Algunos de los aspectos protectores que quiero comentarles y mencionarles son, por ejemplo, haber recibido una crianza positiva, sin violencia y libre del maltrato infantil, realizar actividades prosociales, haber recibido educación sexual, prevención primaria de todas las formas de violencia y maltrato infantil, necesidades básicas suplidas, qué importante, participación en la toma de decisiones. Un niño que participa de las tomas de decisiones en su hogar es un niño más preparado para enfrentar la vida también, visualización de la violencia como un problema, existencia de modelos del rol femenino y masculino adecuados, presencia de apoyo incondicional por al menos una persona. Y esto es sumamente importante y me quiero detener un segundito en esto. Es importante que el niño pueda contar con una figura de apoyo, aunque sea una persona que sea incondicional y que sea además emocionalmente estable. Otro factor protector es la creencia y valores que promueven la unidad familiar y participación activa de los adultos como elemento de contención y apoyo. Estos son algunos de los factores de protección. Así como dijimos que existen factores de riesgo, hay también factores de protección. Y nosotros lo que debemos hacer es justamente potenciar estos factores de protección para prevenir el abuso sexual infantil. Ahora podemos ver en pantalla hay algunas pautas generales para prevenir a los niños del abuso sexual infantil. Cuando decimos niños también hablamos de adolescentes, ¿sí? Recordamos esto. Y esto va a hacer que los niños sean más propensos a sufrir abuso sexual infantil. Vamos a leer juntos. Evitar todo tipo de agresión y violencia que ponga en riesgo la integración física y emocional. En casa, evitar tirar el pelo, golpear la cabeza, humillar, insultar. Ya con esto estamos haciendo prevención del abuso sexual infantil, ¿sí? Es un niño que no está acostumbrado a recibir agresión o violencia, entonces va a ser más propenso a ubicarse o posicionarse en el lugar del agredido fuera de casa. Esto es sumamente importante. Seguimos leyendo. Ser tratados cotidianamente en el concepto y ejercicio de sus derechos,
que hablen con precisión y claridad sobre lo que es el abuso sexual, riesgos y medidas de protección. Y esto a veces puede ser difícil porque el tema del abuso sexual infantil no es un tema de sobremesa, no es un tema fácil, no es un tema que suele hablarse todos los días. Generalmente se lo relega al plano profesional o al plano judicial, pero qué importante es que podamos hablarlo en casa, con naturalidad. Otro aspecto importante para prevención es fomentar una estima alta, y fíjense cómo esto tiene que ver con los factores de protección interno que hablábamos, ¿no? De la propia personalidad. Saber que hay personas que los aman y protegen, el reconocimiento de los diferentes tipos de caricias, los que hacen sentir bien, así como rechazar aquellas que hacen sentir mal. Identificar que hay secretos que lastiman y que no pueden quedar como secretos. Por ejemplo, que alguien quiera acariciar sus partes íntimas o privadas. Vivir dentro de una familia que les ofrece respaldo, confianza, credibilidad y seguridad. Ser educados en el respeto por el cuerpo. Mi cuerpo es mi territorio, eso es algo importante. Y ya vamos a hablar de cómo en la práctica esto lo hacemos, cómo hacemos la bajada de esto, cómo es que el niño, el bebé incluso va aprendiendo de a poquito que su cuerpo es suyo, ¿sí? Que es un regalo de Dios, que debe cuidarlo, pero que es algo personal y privado. Aprender a decir no como una forma de establecer límites de respeto a sí mismo y con los otros. Es por eso que, haciendo una síntesis, podemos decir que la prevención debería apuntar entonces, primero, a factores internos, que tiene que ver con la personalidad del niño. Dijimos que es la herramienta número 1, ¿sí? Para poder prevenir el abuso sexual infantil. Muchas veces hacemos énfasis en que el niño no debe quedarse con personas desconocidas o debe hablar para que la gente no toque sus partes íntimas. Hacemos mucho foco en lo que tiene que ver con lo externo, cuando en realidad lo que más deberíamos alimentar para prevenir es el factor interno, la propia personalidad. Por el otro lado, entonces, tenemos factor interno y factor externo, que tiene que ver con el conocimiento del propio cuerpo, tiene que ver con que nadie debe mirar o tocar sus partes íntimas, las caricias buenas y malas, este es otro aspecto que vamos a mencionar. También los secretos buenos y malos, decir no, huir y pedir ayuda, acudir a personas de confianza, los regalos y las atenciones innecesarias. Esto tiene que ver más con enseñarle al niño aspectos que tienen que ver con la protección externa. Es por eso que vamos a ir jugando con estos dos aspectos y viendo cómo los podemos trabajar en la práctica. Es importante que un niño y un adolescente pueda tener, en lo que se refiere al factor interno, 3 pensamientos. ¿Sí? Y yo quiero proponerles en este momento 3 palabritas que tienen que ver con tengo, soy y puedo. ¿Sí? Esto está justamente propuesto por el Manual de Identificación y Promoción de la Resiliencia en Niños y Adolescentes, ¿sí? Donde el niño tiene que llegar a tener ese sentimiento y ese pensamiento de decir tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Vamos a ver en pantalla. El tengo tiene que ver con la alusión a lo que me da sentido de pertenencia. El niño debe poder sentir que tiene una familia, una comunidad y una escuela que lo apoya, una red de contención. Él piensa, personas que me rodean en quienes puedo confiar. Tengo personas que me rodean en quien puedo confiar. Qué importante el tengo. Por otro lado, como vemos en la pantalla también, deberíamos alimentar y fomentar el soy y estoy. Estoy integrado, mi cuerpo es una integración, algo íntegro. La parte física, la parte mental y la parte espiritual como un todo. Desarrollo de habilidades y comportamientos y actitudes, ¿sí? El niño debe pensar, como leemos allí, sentirme integrado en mis actos, emociones y espíritu, ¿sí? Y esto tiene que ver también con que el niño pueda ser respetuoso de sí mismo, que pueda respetar su propio cuerpo, que pueda también responsabilizarse de sus actos, que cuando está triste también tenga a quién acudir. El puedo tiene que ver con la definición de ser capaz de resolver problemas. Puedo resolver problemas. El niño puede enfrentar su vida, encontrar alternativas, recurrir a apoyos.
Es por eso que es importante recordar que el niño debe lograr el tengo, el soy o estoy y el puedo. Esto tiene que ver con los factores internos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para que en la práctica podamos lograr esto? Es por eso que en el próximo espacio estaremos hablando de cómo en la práctica lograr esto.